Bienvenidos con mucho cariño al Ministerio Aprendiendo de Jesús y al Comentario Bíblico Adventista sobre la lección número 12 de la Escuela Sabática, titulada Precursores. Queremos agradecer profundamente a cada uno de ustedes por su constante apoyo, por ver, compartir y comentar nuestros contenidos. Que el Señor les prospere grandemente en todo lo que hagan. Esta lección es una de las más impactantes e importantes del trimestre, y es vital que juntos la compartamos para que más personas puedan ser bendecidas con esta verdad presente. Recuerden que los leemos siempre en los comentarios. Nos inspira su participación, y es un verdadero honor que sean parte de esta gran familia espiritual. Ahora, unámonos en una corta oración para comenzar. Amado Padre, abre nuestro entendimiento y condúcenos con tu Espíritu en esta poderosa lección. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel 2, 31 al 45. Reino. El territorio que Nabucodonosor gobernaba había tenido una larga y variada historia y había estado bajo el gobierno de diferentes pueblos y reinos. De acuerdo con el Génesis, la ciudad de Babilonia fue parte del reino fundado por Nimrod, bisnieto de Noé. Varias ciudades-estados existieron en los valles del Tigris y del Eufrates en una época muy antigua. Más tarde, algunos estados se agruparon en varios reinos sumerios. Después de un período de dominación asiria, Babilonia logró otra vez su independencia bajo el gobierno de los caldeos y tomó nuevamente la dirección del mundo. Nabopolassar fue el fundador de lo que se llama el Imperio Caldeo o Neobabilónico, el cual tuvo su edad de oro en los días del rey Nabucodonosor, y duró hasta que Babilonia cayó en manos de los medos y los persas en el año 539. Bestias del campo, una representación apropiada del dominio de Babilonia en tiempos de Nabucodonosor. La manera en que los antiguos reyes incluían el mundo animal en la esfera de su dominio. Tú eres aquella cabeza. Nabucodonosor era la personificación del imperio neobabilónico. Las conquistas militares y el esplendor arquitectónico de Babilonia se debían, en gran medida, a sus proezas. Oro. Para embellecer la ciudad de Babilonia se había usado oro en abundancia. Heródoto describe con profusión de términos el resplandor del oro en los templos sagrados de la ciudad. La imagen del dios, el trono sobre el cual estaba sentado, la mesa y el altar estaban hechos de oro. El profeta Jeremías compara a Babilonia con una copa de oro. Plinio describe las vestimentas de los sacerdotes como entretejidas con oro, otro reino inferior. Como la plata es inferior al oro, el imperio medo-persa fue inferior al neobabilónico. Algunos comentadores han explicado que el término inferior significa más abajo en la imagen o debajo. La expresión significa correctamente hacia abajo, hacia la tierra. Pero en este versículo, Daniel no habla de la posición relativa de los metales, sino de las naciones. Al contrastar los dos reinos, encontramos que aunque el segundo fue más extenso, ciertamente fue inferior en lujo y magnificencia. Los conquistadores medos y persas adoptaron la cultura de la compleja civilización babilónica, porque la suya estaba mucho menos desarrollada. Este segundo reino de la profecía de Daniel es llamado a veces Imperio Medo-Persa, porque empezó como una combinación de Media y Persia. Incluía el más antiguo imperio medo y las adquisiciones más recientes del conquistador persa Ciro. El segundo reino no puede ser el imperio medo solamente,
como algunos sostienen, lo que convertiría a Persia en el tercer reino. El imperio medo fue contemporáneo del imperio neobabilónico, no su sucesor. Media cayó ante Ciro el persa antes de que cayera Babilonia. El hecho de que después de la muerte de Belsasar, Darío de Media vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, no significa que hubiese un imperio medo independiente después del babilónico y antes de que los persas tomaran el mando. Darío de Media reinó en Babilonia por permiso del verdadero conquistador Ciro, cosa que Daniel seguramente sabía. El libro de Daniel se refiere varias veces a la nación que conquistó a Babilonia, a la cual Darío representaba como la de los medos y los persas, y en otras partes representa a ese imperio dual como una sola bestia. No es claro el origen de los medos y los persas, pero se cree que alrededor del año 2000 antes de Cristo, varias tribus arias, encabezadas por los Madai medos, empezaron a emigrar de lo que ahora es el sur de Rusia y se establecieron en lo que más tarde fue el norte de Persia, donde aparecen por primera vez en la historia en el siglo IX. Entre esos arios estaban también los persas que se establecieron en los montes Sagros, en la frontera con Elam, hacia fines del siglo IX antes de Cristo. Su gobernante se estableció como rey de la ciudad de Ansán. Allí, Eli y sus descendientes reinaron en relativa oscuridad. Eran vasallos del rey Medo y gobernaban un estado fronterizo relativamente insignificante en el gran imperio medo, que se extendía desde la parte oriental de Asia Menor, por el norte y este del imperio babilónico. Ciro, que había llegado a ser rey de Persia, siendo vasallo de Media, derrotó a Astiages de Media en el año 550 y 3 o 550 antes de Cristo. Así los persas que anteriormente estaban subordinados a los medos, llegaron a tener el poder dominante en lo que había sido el imperio medo. Puesto que los persas gobernaron desde el tiempo de Ciro en adelante, se los menciona corrientemente como imperio persa, pero el prestigio más antiguo de Media se reflejaba en la frase medos y persas, que se aplicaba a los conquistadores de Babilonia en el tiempo de Daniel y aún más tarde. La posición honrosa de Darío de Media después de la conquista de Babilonia demuestra el respeto de Ciro para con los medos, aun cuando él mismo tenía realmente el poder. Tercer reino. El sucesor del imperio medo-persa fue el imperio griego, más propiamente macedónico o helenístico, de Alejandro y sus sucesores. La palabra hebrea, que significa Grecia, es Yawan, nombre de uno de los hijos de Jafet. Se menciona a Javán en la genealogía inmediatamente después de Madai, progenitor de los medos. Alrededor del tiempo cuando los israelitas estaban estableciéndose en Canaán, esas tribus indoeuropeas más tarde llamadas griegos estaban emigrando en olas sucesivas a la región Egea, la Grecia continental, las islas y costas occidentales del Asia Menor, conquistando o expulsando a los habitantes mediterráneos anteriores. Estos desplazamientos estuvieron relacionados con la migración de los pueblos del mar, que incluían a los filisteos, a las costas orientales del Mediterráneo. Los griegos jónicos se encontraban en Egipto en la época de Psamético I y en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor, como lo afirman registros escritos. Grecia estaba dividida en pequeñas ciudades-estados que tenían un idioma común, pero poca acción unificada. Al pensar en la Grecia antigua, pensamos principalmente en la edad de oro de la civilización griega bajo el liderazgo de Atenas, en el siglo V a.C. Este florecimiento de la cultura griega
siguió al período de mayor esfuerzo unido de las ciudades-estados autónomas, la exitosa defensa de Grecia contra Persia, alrededor del tiempo de la reina Ester. En cuanto a las guerras médicas, la Grecia, del capítulo 8, 21 no se refiere a las ciudades-estados autónomas del período de la Grecia clásica, sino al posterior reino macedónico que venció a Persia. Macedonia, una nación consanguínea situada al norte de Grecia propiamente dicha, conquistó las ciudades griegas y las incorporó por primera vez a un estado fuerte y unificado. Alejandro Magno, después de haber heredado de su padre el recién agrandado reino greco-macedónico, se puso en marcha para extender la dominación macedónica y la cultura griega hacia el oriente, y venció al imperio persa. La profecía representa al reino de Grecia como un reino que vendría después de Persia, porque Grecia nunca se unió para formar un reino hasta la formación del imperio macedónico, que reemplazó a Persia como principal poder del mundo de ese tiempo. En cuanto a las profecías paralelas. Bronce. Los soldados griegos se distinguían por su armadura de bronce. Sus cascos, escudos y hachas de batalla eran de bronce. Dominará sobre toda la tierra. La historia registra que el dominio de Alejandro se extendió sobre Macedonia, Grecia y el imperio persa. Incluyó a Egipto y se expandió por el oriente hasta la India. Fue el imperio más extenso del mundo antiguo hasta ese tiempo. Su dominio fue sobre toda la tierra, en el sentido de que ningún poder de la tierra era igual a él, y no porque cubriese todo el mundo, ni aun toda la tierra conocida en ese tiempo. Un poder mundial puede definirse como aquel que está por encima de todos los demás, invencible, no necesariamente porque gobierne a todo el mundo. Las afirmaciones superlativas eran comúnmente usadas por los reyes de la antigüedad. Ciro se denomina a sí mismo Rey del mundo y de los 4 bordes, regiones de la tierra. Jerjes se autodenominó el Gran Rey, el Rey de Reyes, el Rey de este grande y vasto mundo. Cuarto reino. Esta no es la etapa posterior cuando se dividió el imperio de Alejandro, sino el siguiente imperio que conquistó al mundo macedónico. En otra referencia, Daniel representa a las monarquías helenísticas, las divisiones del imperio de Alejandro, con los 4 cuernos del macho cabrío que simboliza a Grecia, no con una bestia separada. Compárese con las 4 cabezas del leopardo. Es evidente que el reino que sucedió a los restos divididos del imperio macedónico de Alejandro fue lo que Gibbon ha llamado muy adecuadamente la monarquía de hierro de Roma, aunque no era monarquía en el tiempo en que llegó a ser el principal poder del mundo. Roma había sido establecida por tribus latinas que habían venido a Italia en oleadas sucesivas alrededor del tiempo en que otras tribus indoeuropeas se habían establecido en Grecia. Desde entonces, Roma primero dominó y luego absorbió, uno tras otro, a los 3 reinos que quedaron de los sucesores de Alejandro, y así llegó a ser el siguiente gran poder mundial después del de Alejandro. Este cuarto imperio fue el que más duró y el más extenso de los 4, pues en el siglo II después de Cristo se extendía desde Inglaterra hasta el Éufrates. En cuanto a una profecía paralela, desmenuza todo lo que se ha podido reconstruir de la historia romana. Confirma esta descripción. Roma ganó su territorio por la fuerza o por el temor que infundía su poderío armado. Al principio intervino en conflictos internacionales en una lucha por sobrevivir contra su rival, Cartago,
y se vio así envuelta en una guerra tras otra. Después, aplastando a un adversario tras otro, llegó a ser finalmente la agresiva e irresistible conquistadora del mundo mediterráneo y de Europa occidental. Roma era el imperio más grande y más fuerte que el mundo había conocido hasta entonces. Dedos. Aunque menciona los dedos, Daniel no llama específicamente la atención a su número. Declara que el reino sería dividido. Muchos comentadores han sostenido que los dedos, que se da por sentado que eran 10, corresponden con los 10 cuernos de la cuarta bestia del capítulo 7, barro cocido. Roma había perdido su tenacidad y fuerza férreas, y sus sucesores eran manifiestamente débiles, como la mezcla de barro con hierro, en parte fuerte. Esos reinos bárbaros diferían grandemente en valor militar, como lo dice Gibbon al referirse a las poderosas monarquías de los francos y los visigodos y los reinos subordinados de los suevos y burgundios, por medio de alianzas humanas, por simiente humana. Muchos comentadores aplican esto a los matrimonios entre miembros de la realeza, aunque la intención de la declaración puede ser más amplia. Por esto, puede tratarse también de una indicación general de migraciones de la población, pero que mantenían fuertes vínculos de nacionalismo, y los dedos de los pies, una cierta parte de hierro y una cierta parte de barro. Una cierta parte del reino será fuerte, y de él una parte será quebrada. Porque viste el hierro mezclado con la alfarería, habrá mezcla en la simiente de hombres, y no se pegarán este con aquel, así como el hierro no se mezcla con la alfarería. No se unirán. La profecía de Daniel ha soportado y soportará la prueba del tiempo. Algunas potencias mundiales han sido débiles, otras fuertes. El nacionalismo ha continuado con vigor. Las tentativas de convertir en un imperio único y grande las diversas naciones que surgieron del Cuarto Imperio han terminado en el fracaso. Ciertas secciones se han unido transitoriamente, pero la unión no resultó ni pacífica ni permanente. Ha habido también muchas alianzas políticas entre las naciones. Estadistas de amplia visión por diversos medios han tratado de realizar una federación de naciones que se desempeñara eficazmente, pero todas esas tentativas se han frustrado. La profecía no declara específicamente que no podría haber una unión transitoria de varios elementos por medio de la fuerza de las armas o de una dominación política. Sin embargo, afirma que si se intentase o se lograse formar tal unión, las naciones que la integrasen no se fusionarían orgánicamente y continuarían sus recelos mutuos y hostiles. Una federación formada sobre tal fundamento está condenada a la ruina. El éxito pasajero de algún dictador o de alguna nación no debe señalarse como el fracaso de la profecía de Daniel. Al fin Satanás podrá formar una unión transitoria de todas las naciones, pero la confederación será efímera, y en poco tiempo los elementos que formen esa unión se volverán uno contra el otro. Levantará un reino. Muchos comentadores han tratado de hacer de este detalle de la profecía una predicción del primer advenimiento de Cristo y de la posterior conquista del mundo por el Evangelio. Pero este reino no debía coexistir con ninguno de aquellos 4 reinos. Debía suceder a la fase del hierro y barro mezclados, que aún no había llegado cuando Cristo estuvo en la tierra. El reino de Dios estaba aún en el futuro en ese tiempo, como el Señor dijo claramente a sus discípulos en la última cena.
ha de ser establecido cuando Cristo venga en el día final para juzgar a los vivos y a los muertos. Piedra, término usado para referirse a losas, piedras para tirar con honda, piedras talladas, vasijas de piedra, piedras preciosas. La palabra roca, que se usa frecuentemente con referencia a Dios, no puede afirmarse que haya una relación necesaria entre el símbolo que usó Daniel para el reino de Dios y la figura de una roca o piedra en otras referencias. Interpretación dada por Daniel es suficiente por sí misma para identificar el símbolo, no con mano. Este reino tiene origen sobrehumano. Ha de ser fundado no por las hábiles manos de los hombres, sino por la poderosa mano de Dios. Daniel 3, 1 al 12. Estatua de oro. La imagen del capítulo 2 representaba al reino de Nabucodonosor con la cabeza de oro. No satisfecho con ese símbolo, el rey ideó una estatua hecha de oro desde la cabeza hasta los pies, con la cual deseaba simbolizar la gloria perpetua y universal de su imperio, un reino que no sería seguido por otro de calidad inferior. Adoréis la estatua de oro. Hasta aquí, el relato no ha dicho nada de que se demandaría la adoración de la imagen. La invitación enviada a todos los principales magistrados del reino de Nabucodonosor para que se congregasen en la llanura de Dura, según el registro, solo hablaba de la dedicación de la imagen, aunque la gente acostumbrada a las prácticas idolátricas de ese tiempo puede no haber tenido dudas en cuanto a la razón por la cual fue erigida la imagen. El rendir homenaje a la estatua daría evidencia de sumisión al poder del rey, y al mismo tiempo demostraría reconocer que los dioses de Babilonia, los dioses del imperio, eran superiores a todos los otros dioses locales. Cualquiera que no se postre, el rey y sus consejeros, que indudablemente esperaban que algunos no obedecerían, amenazaron con un castigo crudelísimo a cualquiera que se negara a obedecer la orden. Con la excepción de los judíos, cuyas convicciones religiosas les prohibían postrarse ante cualquier imagen, los pueblos de la antigüedad no tenían objeciones a la adoración de ídolos. Por esto, el rehusar postrarse ante la imagen del rey se consideraría como una prueba de hostilidad hacia Nabucodonosor y su gobierno. No sabemos si el rey había anticipado la difícil situación en que había puesto a sus leales siervos judíos. Puede ser que hiciera viajar a Daniel para ahorrarle tal situación embarazoso por su relación con Daniel. El rey debe haber sabido que un judío fiel rehusaría adorar la imagen y que tal negativa no podría interpretarse como una señal de deslealtad. Horno de fuego ardiendo. Aunque no se registran muchos ejemplos antiguos de esta clase de pena de muerte, existen algunos. Uno proviene del segundo milenio antes de Cristo, y en él se amenaza con este castigo a algunos siervos. Es digno de notar que la misma palabra que Daniel usó para nombrar al horno se encuentra también en el texto cuneiforme babilónico. El segundo ejemplo proviene del yerno de Nabucodonosor, Nergal-Sarusur. En una de sus inscripciones reales, dice haber quemado hasta morir a adversarios desobedientes. El horno de fuego quizá era un horno de ladrillos. Puesto que todos los edificios estaban construidos de ladrillos, muchos de ellos de ladrillos cocidos, había numerosos hornos cerca de la antigua Babilonia. Las excavaciones muestran que los antiguos hornos de ladrillos eran semejantes a los modernos hornos, que se encuentran en gran número en esa zona. Estos hornos son generalmente construcciones cónicas hechas de ladrillos. Se llena el interior con los ladrillos que van a cocerse.
Una abertura en un lado de la pared permite que el combustible sea echado al interior. El combustible consiste en una mezcla de aceite crudo y tamo. Así se produce un terrible calor, y por la abertura, el observador puede ver los ladrillos calentados al blanco. Algunos varones caldeos. Evidentemente eran miembros de la casta de los magos científicos y astrólogos astrónomos, y no miembros de la nación caldea, en contraste con ciudadanos de la nación judía. No se trataba tanto de antagonismo racial o nacional como de envidia y celo profesional. Los acusadores eran miembros de la misma casta a la cual pertenecían los 3 fieles judíos. Pusiste una clara referencia al ascenso que se registra al fin del capítulo anterior. La mención de la excelsa categoría de esos judíos tenía el propósito de recalcar el peligro que acarreaba la desobediencia de tales hombres, así como llamar la atención a la gravedad de su ingratitud para con su benefactor real. Por otra parte, el hecho de que los caldeos dieran preeminencia al puesto oficial al cual habían sido elevados esos judíos por el rey, sugiere que su acusación fue fruto de celos. Sus palabras también contenían insinuaciones ocultas contra el rey, y virtualmente lo acusaban de imprevisión política al nombrar para altos cargos administrativos a prisioneros de guerra extranjeros, de los cuales, naturalmente, no se podía esperar lealtad para el rey de Babilonia y sus dioses. El rey debía haber previsto esto, insinuaban. He aquí. La segunda interpretación no está a tono con la fe de los 3 acusados judíos que se revela en otras partes. La primera interpretación parece reflejar más fielmente la firme fe de los 3 hebreos en la omnipotencia de su Dios y de su sabiduría inescrutable. Dios podría salvarlos, si eso fuese lo mejor para ellos y para la gloria de su nombre y de su causa. Sus palabras no expresan ninguna duda acerca del poder de Dios, sino incertidumbre en cuanto a si era la voluntad divina salvarlos o no. No tiene palabra que exprese duda, y toda su declaración es positiva. Oh Rey, no tenemos necesidad de contestarte en cuanto a esta orden, porque Dios en los cielos es nuestro único Señor, a quien tememos, y quien puede librarnos del horno de fuego, y de tus manos, oh Rey, Él nos librará. Y entonces te será manifiesto que no serviremos a tu ídolo, ni adoraremos tu estatua de oro. Apocalipsis 13, 11 al 17. Otra bestia. Otra, además de la que ya ha sido mencionada. El texto griego insinúa que es de la misma clase que la primera bestia. Esto se confirma al revelarse sus características. Obra en estrecha colaboración con la primera bestia. Subía. Ascender. Surgir. Se usa en Mateo 13. 7 con referencia al crecimiento de las plantas. El significado de la palabra griega llama la atención al proceso de emerger. El profeta ve la acción en pleno desarrollo de la tierra. La primera bestia surgió del mar. Las 4 bestias de Daniel también subieron del mar. Como el mar representa pueblos y naciones, es razonable considerar que tierra representa una región con escasa población. Por lo tanto, esta nueva nación no se levantaría mediante guerras y conquistas, sino que llegaría a ser grande en una región de pocos habitantes. Los comentadores adventistas han visto en esta segunda bestia un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta potencia cumple exactamente las especificaciones de la profecía. Cuando la primera bestia sufrió el cautiverio en 1798,
Estados Unidos crecía en extensión y poder. Esta nación no surgió en el viejo mundo atestado de multitudes, sino en el nuevo mundo con sus relativamente pocos habitantes. Dos cuernos. Representan las dos notables características del sistema norteamericano de gobierno: libertad religiosa y civil, ambas garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno, y la libertad religiosa en el protestantismo, un cordero, símbolo de juventud y propósitos pacíficos. Otras naciones habían sido descritas como bestias feroces a causa de sus actitudes belicosas. Esta bestia con dos cuernos de cordero bien puede simbolizar una nación que no era agresiva al comienzo de su historia. Su principal preocupación era vivir pacíficamente, ocupándose de sus propios intereses y ofreciendo asilo y refugio a los oprimidos de muchas naciones. Como dragón. La narración de las hazañas del dragón se hace en un tiempo presente dramático. Hay un contraste notable entre la apariencia y las acciones de la bestia. En apariencia es mansa y parece inofensiva, pero en su acción es perseguidora y cruel, como lo revelan los versículos 12 al 18. Cuando la profecía se aplica a los Estados Unidos, inmediatamente es claro que el cumplimiento de la predicción es aún futuro. Los Estados Unidos de Norteamérica continúan defendiendo los principios de libertad garantizados por su Constitución. La manera en que se operará un cambio de política está bosquejada en la profecía que considerarnos. El cambio vendrá durante la crisis final, inmediatamente antes del tiempo en que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Autoridad. Este versículo es una ampliación de la frase «hablaba como dragón». El cumplimiento es aún futuro. Durante el apogeo de su poder, la primera bestia, el papado, ejerció amplia autoridad en asuntos tanto religiosos como políticos. Para que la segunda bestia ejerza toda la autoridad de la primera bestia, tendrá que entrar en el campo de la religión y procurar imponerse en el culto religioso. Este paso por parte de los Estados Unidos de Norteamérica significará que renuncia completamente a su política actual de conceder plena libertad religiosa a sus ciudadanos. Este cambio se predice aquí. El cambio de política se presentará, sin duda, en forma aparentemente inofensiva. Ya se han hecho repetidos intentos para establecer leyes más estrictas en cuanto a la observancia del domingo como día de culto. Se espera que así mejoren los principios morales de la sociedad. Pero, por inofensivo que parezca, cualquier tentativa de regular las prácticas religiosas mediante una ley es una violación del principio fundamental de la libertad religiosa. Esta profecía predice que la institución del domingo, que es fruto del papado, será un día impuesto por ley, bajo amenaza de sanciones económicas y finalmente de muerte. En presencia, la primera bestia, que había sido mortalmente herida, ha revivido y se ocupa de nuevo de los asuntos mundiales. Su promotora e instrumento es la segunda bestia con dos cuernos de cordero. Adoren. La profecía indica la promulgación de alguna ley de carácter religioso cuya observancia será considerada como un acto de culto, en el cual el participante reconoce la autoridad de la primera bestia en asuntos religiosos. Una clave de la naturaleza de tal edicto se halla en el capítulo 14, 9 al 12. Esos versículos
establecen un contraste entre los santos y los adoradores de la bestia y su imagen, y destacan que una de las características que distingue a los santos es la observancia de los mandamientos de Dios. Según Daniel, el poder aquí representado como la bestia pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La historia registra un intento sumamente audaz de cambiar la ley divina. La sustitución del sábado, día de reposo del Señor, por el domingo, primer día de la semana. Es, pues, posible ver aquí una aplicación específica a un decreto civil que impondrá la observancia del domingo, una institución del papado, prohibiendo la observancia del sábado de la ley de Dios. Los hombres serían inducidos de esta manera a adorar a la primera bestia. Obedecerán su orden pasando por encima de la ley de Dios en cuanto al día de reposo. El asunto del día de reposo es, por supuesto, solo un aspecto del homenaje universal que la bestia recibirá, finalmente. Lo que se prevé es un movimiento universal bajo la dirección de Satanás, quien intentará asegurar para sí la adhesión de los habitantes de esta tierra. Tendrá éxito en unir los diversos elementos religiosos y en asegurar la lealtad de los hombres para la nueva organización modelada a semejanza de la antigua. Satanás es el poder que está detrás de la bestia. Él es el verdadero anticristo, cuyo propósito es hacerse igual a Dios. Señales. Estas señales serán el medio principal por el cual el príncipe del mal asegurará para sí el homenaje de los habitantes de la tierra. Estos milagros engañarán a los habitantes del mundo y los inducirá a creer que la nueva organización, la imagen a la bestia, tiene la bendición de Dios. De tal manera, la segunda parte del versículo 13 explica la primera. Entre las señales que hará, se destacan las que atraen la atención de los seres humanos. Hacer descender fuego del cielo puede ser un intento de falsificar el milagro del Monte Carmelo. Este antiguo milagro demostró el poder del verdadero Dios. Y la bestia hará que parezca que Dios está apoyando su programa de acción. Los adventistas del séptimo día creen que estos milagros serán hechos por medio del espiritismo. Satanás, que pretende ser Dios, procurará apoyar su pretensión por medio de milagros que serán innegables. Engaña. Jesús amonestó respecto a falsos Cristo y falsos profetas que se levantarán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pablo declaró que el anticristo obraría en los últimos días, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Como una preparación previa para el Armagedón, los espíritus de demonios, que hacen señales, irán a los reyes de la tierra en todo el mundo. El mundo actual, por lo general, no cree en milagros. Lo que ciertos grupos afirman que son milagros, los escépticos lo atribuyen a circunstancias casuales, prestidigitación o fraude. Los fenómenos físicos no tienen lugar en su esquema para lo sobrenatural. Satanás se alegra de que haya una incredulidad, pues así conviene a su propósito de engaño. Esto revela que cuando llegue el tiempo apropiado, Satanás empleará su poder sobrenatural de una manera especial para engañar. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres, incapaces de explicar los milagros de Satanás, los atribuirán al poder de Dios. Todo el mundo caerá en el engaño. Una imagen de la primera bestia es una organización que funcionará
según los principios de la organización de la bestia. Entre los postulados de la primera bestia estaba el uso del poder secular para sostener instituciones religiosas. La segunda bestia, imitando a la primera, repudiará sus principios de libertad. La Iglesia prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. Estado e Iglesia se unirán, y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. Aliento. La imagen simbólica que Juan contempló en visión fue animada por el poder de la segunda bestia, que obra milagros. La nueva organización comienza a funcionar y, como su predecesora, amenaza con aniquilar a los que se niegan a cumplir sus dictados. Hiciese. Después de hablar oficialmente por medio de sus leyes, la imagen las impone por la fuerza. Como son leyes religiosas, estarán en pugna con las convicciones de conciencia de muchos, pero se usará la fuerza para imponer esos decretos. Matar. En esto la historia se ha repetido. Legislar en asuntos de religión siempre ha producido persecución. Así sucedió durante la Edad Media. Lo atestigua la matanza de los valdenses y otros por el poder civil, pero, sin duda alguna, incitado por la Iglesia que dominaba entonces. La segunda bestia promulgará un decreto de muerte para todos los que mantengan su lealtad a Dios. Será un gigantesco esfuerzo para hacer que todos los habitantes de la tierra rindan homenaje a la primera bestia. Una marca. Evidentemente, es algún distintivo de lealtad a la bestia. Algo característico que indica que el que lleva esa marca adora a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Los intérpretes adventistas entienden que esta marca no es un distintivo literal, concreto, sino una señal de homenaje que identifica al portador como leal al poder representado por la bestia. La lucha en ese tiempo tendrá como centro la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento. Por lo tanto, la observancia del domingo constituirá una señal, pero esto será solo cuando resurja el poder de la bestia, y la observancia del domingo se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Los adventistas sostienen que el mensaje del tercer ángel amonestará simultáneamente contra la recepción de esa marca. Este mensaje, que llegará a ser un fuerte clamor, iluminará a los hombres en cuanto a los principios en pugna. Cuando los hombres, a pesar de tener claramente delante de sí las consecuencias implicadas, elijan apoyar la institución de la bestia, sabiendo que está en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estarán rindiendo su homenaje al poder de la bestia y entonces recibirán su marca, la mano derecha, la frente. Esta marca en la mano o en la frente indica que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes reciben la señal. También puede referirse a dos clases de personas: los que se someten a los decretos de la bestia solo por conveniencia y los que lo hacen por convicción personal. Comprar ni vender. Esta drástica medida será tomada en un esfuerzo por obtener el cumplimiento de los dictados de la imagen, pero no será eficaz. Esta medida sin duda traerá consigo el decreto de muerte. Romanos 1, 18 al 25. Porque aquí comienza el principal argumento de la epístola. Pablo primero procura demostrar que todos, gentiles y judíos por igual, necesitan la justificación que se revela en el Evangelio. Esto se debe a que todos los hombres son pecadores, y por lo tanto están expuestos a la ira de Dios, ya sean gentiles. La ira de Dios
es decir, el desagrado divino contra el pecado, que termina finalmente con la entrega del hombre al castigo de la muerte. La ira del Dios infinito no puede ser comparada con la pasión humana. Dios es amor, y aunque odia el pecado, ama al pecador. Sin embargo, Dios no impone su amor a los que no están dispuestos a recibir su misericordia. La ira de Dios contra el pecado se manifiesta cuando Él retira su presencia y su poder vivificador de los que eligen permanecer en el pecado. Y de esa manera participan de sus inevitables consecuencias. La terrible suerte que corrieron los judíos después de que rechazaron a Cristo ilustra lo que estamos comentando. Como finalmente persistieron en su obstinada impenitencia y rechazaron los últimos ofrecimientos de misericordia, Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Cuando la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Cristo como nuestro sustituto, la separación de su Padre le causó una enorme angustia. No debía ejercer su poder divino para escapar de la agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Finalmente en la cruz, la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Al sentir el Salvador que de él se apartaba el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Por lo tanto, como Pablo lo explica, Dios revela su ira entregando a los pecadores impenitentes a los resultados finales de su rebelión. Esta resistencia persistente contra el amor de Dios y su misericordia culminará en la revelación final de la ira de Dios en aquel día cuando el Espíritu de Dios sea finalmente retirado. Los impíos no tienen ninguna protección contra el mal sin el amparo de la gracia divina. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Finalmente descenderá el fuego de Dios que procede del cielo, y el pecado y los pecadores serán destruidos para siempre. Pero aún esta revelación final de la ira de Dios en la destrucción de los impíos no es acto de poder arbitrario. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios, y se separa así de la vida. Mientras Dios da la existencia a los hombres por un tiempo, ellos eligen a quien han de servir. Finalmente recibirán los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios, que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Se revela. La plena manifestación de la ira de Dios será vista al fin del mundo. Pero el desagrado de Dios contra el pecado también está siendo revelado en la condición de la humanidad. Los vicios degradantes y la impiedad deliberada a la cual se entregan los pecadores dan lugar a la condenación de Dios y al castigo del pecado. La predicación de Pablo acerca de la justicia de Dios revelada en el Evangelio también sirve para demostrar la ira de Dios más claramente que nunca antes. Con injusticia, por su impiedad los hombres estaban deteniendo y suprimiendo la verdad acerca de Dios. Afianzados en su determinación de practicar la iniquidad, no estaban dispuestos a atesorar el conocimiento de un Dios puro y santo, que sabían que se oponía a esos hechos,
y que los castigaría. Al hacerlo, no solo estaban suprimiendo la verdad de su propio corazón, sino también ocultándola de otros. Dios se lo manifestó. Dios se revela al hombre en tres formas: mediante una revelación interna a la razón y a la conciencia de cada uno, mediante una revelación externa en las obras de la creación, y mediante una revelación especial en las Escrituras y en la persona y obra de Cristo, que confirma y completa las otras revelaciones. Pablo se está refiriendo aquí a las primeras dos. Dios ha dotado a los hombres de razón y conciencia. Los ha hecho capaces de ver e investigar las obras de Dios. Ha desplegado ante ellos las evidencias de la bondad divina, de su sabiduría y poder. Por lo tanto, ha hecho que sea posible que los gentiles y los judíos aprendan de Él, claramente visibles. Las cosas invisibles de Dios pueden ser percibidas con claridad por la mente con la ayuda de las obras creadas de la naturaleza. Aunque marchitadas por el pecado, las cosas hechas testifican del poder infinito de aquel que creó esta tierra. Alrededor de nosotros vemos abundantes pruebas de la bondad y del amor de Dios, hasta el punto que es posible que aún los paganos reconozcan y admitan el poder del Creador. No tienen excusa. La revelación de Dios, mediante la conciencia y la naturaleza, es suficiente para que los hombres conozcan los requerimientos divinos. Ante esa revelación quedan sin excusa por el incumplimiento del deber, es decir, por su idolatría y por estorbar la verdad, habiendo conocido a Dios, o aunque conocían a Dios, es decir, mediante la revelación de la conciencia y la naturaleza. Además, los hombres temerosos de Dios, como Noé y sus hijos, conocían a Dios y transmitieron ese conocimiento a sus descendientes, pero debido a un descuido pecaminoso, la mente de la mayoría de sus descendientes pronto se entenebreció, y el conocimiento de Dios en gran medida se perdió entre los gentiles. No le glorificaron. El no querer honrar a Dios como el Creador divino fue la verdadera causa de que hubiera mentes entenebrecidas y prácticas abominables entre los gentiles. Glorificar a Dios significa reverenciarlo, amarlo y obedecerle. Ni le dieron gracias. El negarse a dar gracias a Dios por su amor y bondad hacia los hombres es una de las causas de corrupción e idolatría. La ingratitud endurece el corazón e induce a los hombres a olvidar al ser a quien no quieren expresar gratitud. Corazón, término que se usa para referirse a todas las facultades humanas del pensamiento o el sentimiento. Los judíos consideraban que el corazón era la sede de la vida íntima del hombre. Allí podría albergarse o el Espíritu Santo o los malos deseos. Fue entenebrecido. Los hombres se habían hundido tan profundamente en la ignorancia y el pecado, que su mente se había entenebrecido y era insensible. Ya no percibían ni entendían la verdad. El propósito de Satanás en el gran conflicto ha sido producir siempre tal entenebrecimiento. Dios ha dado a cada hombre individualidad, la facultad de pensar y hacer. La salvación depende del recto ejercicio y del desarrollo de esta facultad al elegir tener fe en Dios y obedecer su voluntad. Por lo tanto, durante como 6,000 años, el propósito deliberado de Satanás ha sido debilitar y destruir esta facultad que tiene su origen en Dios, para que los hombres lleguen a ser completamente incapaces de reconocer, recibir y practicar la verdad. Por esta razón, una de las primeras promesas del Evangelio, y la más necesaria, es que Dios dará al hombre un corazón nuevo, o sea,
una mente nueva. Las palabras «os daré corazón nuevo» significan «os daré una mente nueva». El mensaje de Pablo en la epístola a los Romanos es que esta maravillosa transformación del corazón y de la mente ha sido hecha posible para todo el que tiene fe en Cristo. Ser sabios. Pablo no se está refiriendo simplemente a las pretensiones de la filosofía griega, aunque él colocó en un nivel inferior ese tipo de sabiduría. Está describiendo la infatuación de aquellos cuya sabiduría se relaciona con cualquier tipo de separación voluntaria de la verdad divina y de la cual originalmente debe haber surgido la idolatría en sus muchas y fantásticas formas. Los hombres se apartaron del verdadero conocimiento de Dios por su supuesta sabiduría, y el paganismo fue el resultado inevitable. Cambiaron. Los hombres dominados por su necedad habían cambiado el culto de Dios por el de imágenes. En vez de elevar la mirada a un ser revestido de majestad y poder, se inclinaban ante reptiles y bestias. Cambiaron un glorioso objeto de culto por lo que degrada y humilla. El hombre fue colocado como el señor de los seres irracionales, pero se degradó a sí mismo rindiendo culto a las criaturas que Dios hizo para que le sirvieran. Incorruptible, es decir, no sujeto a la muerte, por lo tanto, no sometido a la descomposición como todas las criaturas. Pablo contrasta la incorruptibilidad de Dios con la corruptibilidad del hombre. Solo Dios es inmutable, indestructible, inmortal y por lo tanto digno de adoración. Imagen. Los hombres no estaban satisfechos con adorar a Dios. En espíritu no se sentían contentos con la revelación que hace Dios de sí mismo en la naturaleza. Prefirieron representarlo mediante imágenes a semejanza de hombres, aves, cuadrúpedos o reptiles. Pablo parece estar señalando las etapas sucesivas de la degradación moral e intelectual de los paganos, que termina en la representación del Dios viviente con reptiles inmundos y otros seres que se arrastran sobre la tierra. Los entregó. Cuando los paganos voluntariamente se apartaron de Dios y lo eliminaron de su mente y corazón, el Señor los dejó que caminaran en sus propias sendas de autodestrucción. Esto es parte del precio de nuestra libertad moral. Si los hombres insisten en seguir en sus malos caminos, Dios permitirá que lo hagan retirando su bondadosa ayuda y restricción. En ese caso son dejados para que cosechen los resultados de su rebelión, siendo esclavizados cada vez más profundamente bajo el poder del pecado. Inmundicia, es decir, impureza, contaminación moral, como la que se especifica en los vers 26 y 27. La idolatría generalmente va acompañada de una cruda inmoralidad, y esta era considerada antiguamente como una parte de la religión. En las concupiscencias se refiere a la condición moral en la que ya estaban cuando Dios los dejó entregados a las consecuencias de sus inclinaciones y deseos depravados. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero con la inmoralidad pierde esa dignidad. El paganismo deja sus huellas en el cuerpo, así como también en el alma de los seres humanos. Gracias de todo corazón por haberse quedado hasta el final de este recorrido espiritual junto a nosotros en Aprendiendo de Jesús. Esperamos que este estudio haya fortalecido tu fe, despertado tu compromiso y renovado tu esperanza en el pronto regreso de Cristo. Esta lección nos recuerda que Dios siempre ha levantado voces fieles para preparar el camino, y tú y yo estamos llamados a ser parte de ese grupo hoy.
Te animamos a seguir compartiendo este video, porque cada clic, cada mensaje, cada oración puede ser una semilla de salvación para alguien más. No olvides dejar tu comentario. Nos edifica saber cómo Dios está hablando a tu vida. Eres parte esencial de esta familia y nos sentimos honrados de caminar contigo en esta misión. Que el Señor te bendiga y te guarde, que prospere tus pasos y que te llene de su espíritu para ser también tú un precursor del reino. Hasta la próxima lección y que la paz de Cristo te acompañe siempre.